Así que bienvenidos a nuestro primer estudio de este ciclo nuevo del 5786, donde comenzamos de nuevo el primer libro de la Torá para hacer la Torá completa en un año. Así que comenzamos con Bereshit, traducido como en el principio, que se encuentra en Génesis 1:1 al 6:8, así que hay bastante que leer. Pero antes vamos a comenzar con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y como les dije, estamos comenzando un ciclo nuevo, el 5786, que el Padre nos ha bendecido con poder continuar estudiando su palabra. Y aunque en cada ciclo se repiten todas las porciones, son exactamente la misma, tenemos que entender que con cada repetición aprendemos cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas. Yo llevo 22 años, con este ciclo son 22 años estudiando las porciones. Y yo le aseguro que siempre, siempre, siempre el Padre tiene algo nuevo que enseñarnos, algo que aprender, cosas nuevas que entendemos cuando las discutimos, cuando tenemos diferentes perspectivas, que eso es lo importante de poder estudiar las porciones en grupo, porque así vemos las perspectivas de otras personas. A veces son cosas que uno no ni se imagina o no ha pensado, pero otra persona sí lo ha pensado. Y recordándoles que la Torah tiene 70 caras, por lo tanto hay muchas perspectivas y mucho que se le puede sacar a cada palabra, a cada verso, a cada letra, la gematria, o sea, son tantas las cosas que agradecemos al Padre la oportunidad de volver a empezar. Y esta porción contiene 146 versos, 1930 palabras y 7235 letras. Hay un solo mandamiento que se encuentra en el capítulo 1, verso 28. Y esta noche quiero comenzar usando para este nuevo ciclo una Biblia nueva que se llama Torah Emet. Quizá algunos de ustedes la tienen o la han visto o la han leído. Muy buena, tiene muy buenos comentarios. Y esta es la editorial Keter Torah de Buenos Aires, Argentina. Además de eso, quiero compartir con ustedes unos recursos que he estado usando para la lectura. Ya les he mencionado esta Biblia de estudio trasfondo cultural que salió en septiembre, muy buena, y como les he dicho, no es la versión, porque la versión en sí es una Reina Valera, pero son los comentarios, los artículos asociados que nos dan a ver y entender el trasfondo cultural de todas las porciones, que es muy importante conocer esto. También otros libros, que estos dos de ellos los tenemos en PDF traducidos al español en nuestro grupo de Telegram, Yeshua en el Talmidim. Y uno de ellos es El Mundo Perdido de Génesis 1. Este se encuentra en PDF en español en nuestro grupo de Telegram. También este que se llama El Mundo Perdido de Adán y Eva. También lo tenemos en PDF en español. Este no está en PDF ni se encuentra en el grupo, pero quizás ya lo puedan conseguir traducido al español, que se llama El Mundo Perdido del Diluvio. Y lo importante y bueno de estos libros es que están escritos por el doctor John Walton. El doctor Walton es muy bueno porque entra realmente en el contexto cultural de la Torá, de lo que ellos llaman el Viejo Testamento, pero que tiene unas perspectivas, unas ideas muy buenas. Que estoy de acuerdo con todo lo que él dice, no, pero con la mayoría de las cosas sí, y nos ayuda a ver mejor lo que estamos leyendo, lo que estamos entendiendo. Y otro libro del cual saqué información sobre los personajes, es un libro, está en inglés, pero se llama Enciclopedia
de personalidades bíblicas, una antología del Talmud, Midrash y los escritos rabínicos. Es este que está aquí y es de ArtScroll, de la casa publicadora ArtScroll. Muy bueno. Eh, y voy a presentar algunos comentarios de ese libro, muy interesante, porque recuerden que proviene también del Midrash, y el Midrash son cuentos como fábulas donde toman una idea de la Torah y lo desarrollan y a veces llegan a unas conclusiones y especulaciones que dejan a uno medio pensando, pero, ¿ok? Así que vamos a dar comienzo con la lectura de la porción de esta noche, Bereshit, en Génesis 1:1, que dice así: en el principio, que es Bereshit, de la creación, Elohim, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas, dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Primeramente, Bereshit. Tenemos que entender que el libro de Génesis es un libro que habla de comienzos, comienzo del universo, de la humanidad. Más adelante habla de un individuo que es Abraham, que va a tener una familia y esa familia se va a convertir en las 12 tribus de Israel, que se convierte en una nación. Pero los comentarios estaba leyendo que Bereshit, primeramente, cuando uno lo mira en una Torah, un pergamino, la primera palabra Bereshit comienza con la letra Bet. La letra Bet, que para nosotros sería como una B de bueno. Y esa letra en el pergamino de la Torah se encuentra engrandecida. Recuerden que cuando hay alguna letra diferente a las demás en tamaño, por ejemplo, o en forma de que está escrita, es porque nos está señalando a algo. Primero que nada, Bet es la segunda letra de las letras hebreas. Tiene un valor numérico de 2 y simboliza casa. Casa. En este caso, la casa es el universo que Hashem crea. Entonces él va a formular un macrocosmos y de ese macrocosmos hace un microcosmos que va a ser el planeta Tierra y todo lo que eso implica. Pero Bereshit proviene del término Reshit y yo quiero que entiendan esto porque Reshit, cuando estamos hablando en Bereshit, no estamos hablando de un libro de historia como tal, o un libro de ciencia como tal, o un libro de biología, o de evolución, o de lo que sea, sino tiene un propósito específico. Reshit nos deja saber que no hay una secuencia cronológica. Es un punto en el tiempo que nos está señalando y nos está mostrando algo, pero no es algo en sentido de que eso significa que antes de esto había algo o que después de esto sigue habiendo algo, o sea, sino un momento específico. Implica un elemento significativo. El término reshit significa un elemento significativo, representa una parte del todo, representa el fundamento, representa el principio. Todo lo que está en estos primeros 6 capítulos, vamos a decir los primeros 11 capítulos de Génesis, si usted no entiende lo que está escrito ahí, usted no va a entender el resto de la Torá. Es más, el resto de la Biblia completa, porque es el fundamento, el principio de ciertas cosas que nos deja saber. Y en los demás libros lo que hay es un recuento. Si uno mira bien, sucesos muy parecidos, situaciones muy parecidas, problemas muy parecidas. Lo único que cambian son las personalidades envueltas en esas narrativas. ¿Okay? No es un libro histórico, sino relata eventos. No es teología, sino de la relación de la humanidad con Elohim. La teología está implícita y no explícita.
es la verdad como un cuento, como una narrativa, la verdad sobre la creación, sobre lo que es el conocimiento, y vamos a ver conocimiento conforme a un hombre, a una mujer, a una serpiente, a un árbol. Habla de la verdad de lo que es libre albedrío y el abuso de ese libre albedrío, que lo vamos a ver en el personaje de Caín, y habla de comportamientos. En este caso vamos a ver las vidas de Adán, Eva, Noé, en comparación con luego mucho más adelante con Abraham, Sara y los hijos de ellos. Bereshit contiene infinitas capas que solo se pueden descubrir y entender con la repetición. Por eso yo les digo la importancia de leer, de leer año tras año. Quizá usted al principio no entienda, pero yo le aseguro que en el próximo ciclo lo que no entendió en este lo va a entender en el otro, porque tenemos que seguir, como decir, hacer un edificio, una base, un fundamento y seguir edificando sobre esa base. La Torá es el libro de Elohim sobre la humanidad, nuestro pacto con el cielo y lo que trata de un pueblo y su destino. ¿Okay? Así que más o menos en términos de lo que significa Reshit, importante que entendamos eso. Siguiendo, dice, en el verso 3 dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue el anochecer y fue la mañana un día. Los comentaristas dan a entender que en este primer día Hashem creó todo, y lo dejó ahí. Entonces, después que tiene todo creado, comienza a darle función, rol y propósito y ubicarlos de acuerdo a la esfera correspondiente. Creó cielo, tierra, aguas, y cada una de esas esferas va a tener vida particular de esa esfera. Por ejemplo, en los cielos, lo que va más allá de nuestra atmósfera, vamos a encontrar los planetas, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas. Dentro de nuestra atmósfera, en el cielo, vamos a ver las aves. Luego tenemos la tierra. En la tierra, pues vamos a ver vegetación, los animales que caminan sobre la tierra. Luego más adelante el hombre. Tenemos el mar y dentro del mar tenemos los peces, las plantas acuáticas. O sea que cada esfera tiene una vida en particular con una función, un rol y un propósito. Así que todo está puestecito, todo está creado y ahora es cuestión de separar, nombrar, y al darle nombre le está dando función, rol y propósito. Porque si hay algo que tenemos que entender desde un principio con respecto a Bereshit y con respecto al resto de la Biblia, es que el pensamiento hebraico, el pensamiento hebreo, se fija no en forma, sino se fija en función. Por eso, cuando dice que, porque tenemos que entender que Hashem es un creador de orden. Por lo tanto, cuando él crea todas las cosas y después dice que todo estaba caótico y desolado, en sí lo que quiere decir que todavía no se habían separado las cosas ni se le había dado una función, un rol y un propósito. Eso es lo que eso quiere decir, porque de Hashem no puede venir caos. Él es un Elohim, un creador de orden, con precisión, con firmeza, con seguridad de lo que está haciendo. Verso 6. Dijo Elohim que se solidifique el firmamento, que es la atmósfera, en medio de las aguas, que separe las aguas superiores de las aguas inferiores. Hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así. Elohim llamó al firmamento cielos. Fue el anochecer y fue la mañana, segundo día. Así que está creando ya en esa esfera, en ese espacio,
lo que va a ser el sitio para ubicar ciertas cosas específicas. Porque tenemos que entender que Hashem, siendo un Elohim de orden, seguro, que piensa, va más allá de lo que nosotros podemos pensar, estaba ya proveyendo para su máxima creación todo lo que necesitara. Ya está. Es como cuando un esposo está por casarse, debiera, hoy día quizás no se hace tanto, pero debiera tener el lugar donde va a llevar su esposa, que ese lugar tenga todo lo que ella necesite para poder vivir conjuntamente con él. Hoy día se ve lo contrario, es ella quien le hace todo, pero lamentablemente antes era así y debe ser así. Verso 9. Dijo Elohim que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Elohim llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Elohim vio que era bueno. Dijo Elohim que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol fruto que produzca frutos de su misma especie. Eso es un término clave que yo necesito que entiendan. Porque hoy día hay tanta mezcla y tantas cosas que quieren unir que no debieran unirse, porque si no son de la misma especie, no va contrario a lo establecido por Hashem. Por eso más adelante, cuando leamos sobre los Nefilim, la gente que tienen el concepto y declaran erróneamente que son ángeles caídos que tienen relaciones sexuales con mujeres, eso es imposible. Y se le está diciendo desde un principio a Hashem que es mentiroso y que no sabe lo que hizo. Primeramente, esos seres celestiales no tienen voluntad propia. Número dos, no fueron creados para procrearse según su especie. Número tres, siendo una entidad diferente que pertenece a una esfera completamente diferente a donde el hombre existe, es imposible que tenga relaciones con otra especie como un ser humano. Es como decir, simplemente porque un mono tenga mucha genética y algunos aspectos físicos parecidos al ser humano, no significa que un mono puede tener relaciones con una mujer y producir un bebé. Son dos especies completamente diferentes, por lo tanto, especies que no son iguales no se pueden reproducir. Y el propósito de Hashem crear un mundo con vida es para que se reproduzca y esa reproducción tiene que ir en alineamiento y en línea con lo que Hashem ya ha establecido conforme a las leyes naturales que él ha establecido para esta tierra. Así que no me mezclen una cosa con la otra porque no van. Y se debe saber desde ahora para cuando lleguemos a ese capítulo. Y dice, y fue así, verso 12, entonces la tierra produjo vegetación, herbaje que da semillas según su especie y árbol que produce fruto cuya semilla está en él según su especie. Porque un palo de aguacate es imposible que dé manzana. Ah, no, porque se hace un injerto aquí. Es que los injertos no debieran ser, porque ahí está yendo en contra de la naturaleza que Hashem estableció. Por eso es un hombre con una mujer, las dos especies correctas para poder reproducirse. No es hombre con hombre ni mujer con mujer, porque de ahí no sale nada. Y vio Elohim que era bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, tercer día. Verso 14. Dijo Elohim, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como presagios y para establecer las festividades, los días y los años, que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Elohim las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche. Y también creó las estrellas. Elohim las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que era bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, el día, el cuarto día. Verso 20. Dijo Elohim, produzcan las aguas enjambres de criaturas
vivientes y seres voladores que vuelan sobre la tierra a través de la expansión del cielo. Elohim creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas vivientes, o sea, los peces con los que se colmaron las aguas, y también toda especie de ser con alas. Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo diciendo: sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra. Fue el anochecer y fue la mañana, quinto día. Así que ya vemos que estableció las esferas, los tres dominios, cielo, tierra y mar, y empezó a llenar cada esfera con vida. Empezó a darle función, rol y propósito. Ahora, lo que parecía caótico realmente tiene un orden, y tiene un orden establecido por Hashem, y tal como él dice. No es como uno dice, es como él dice. Seguimos. Verso 24. Dijo Elohim: que saque la tierra criaturas vivientes, cada una de acuerdo a su especie, animales de ganado, seres que se arrastran, aludiendo a reptiles, animales rastreros y pequeños animales y fieras de la tierra, cada una según su especie. Y en efecto, así fue. Elohim hizo las bestias de la tierra, cada una según su especie, los animales de ganado, cada uno según su especie, y todo ser que se arrastra por el suelo, cada uno según su especie. Elohim vio que era bueno. Dijo Elohim, vamos a tener un momentito ahí. Él bendice a lo que tiene vida, que se puede reproducir, porque se van a reproducir de acuerdo a su especie. Por lo tanto, él lo primero que bendice es a estas criaturas que se van a multiplicar y van a llenar la tierra que él acaba de crear para darle vida, para darle función, para darle rol, para darle propósito. Entonces el verso 26 dice: dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Aquí dice hagamos, y lógico, para eso hay diferentes comentarios. Algunos de ellos es que Hashem está hablando con su corte celestial. Una de las cosas que dicen es que para el segundo día fue cuando Hashem creó a los ángeles o los mensajeros o su ejército celestial. Segundo día. A su ejército celestial, él le da funciones, él le da un rol y él le da un propósito. Y de ahí no se pueden salir. Son su ejército. No tienen libre albedrío. Están para hacer exactamente lo que Hashem les pida. Incluido dentro de ese ejército de ángeles, hay un grupo que su función, su rol y su propósito va a ser que sean adversarios. Eso es lo único que saben hacer, eso es lo único que hacen. Hay unos ángeles que son mensajeros. Eso, algunos de ellos tienen el privilegio, no sé si será privilegio o no, pero tienen el privilegio de traer mensajes de parte de Hashem a la humanidad. Hay otros que son guerreros, hay otros que son escribas, hay otros que son técnicos, si podemos decirle así. Hay muchas funciones, cada cual tiene su función, tiene su lugar. Hay quienes son guardianes, como los serafines, como los querubines. Son guardianes, tienen un lugar específico donde ellos pueden estar. Así que en el segundo día creó los ángeles. Y ya vamos para cuando Hashem está creando al hombre y dicen que él no que consulte, pero sino que le deja saber a su corte celestial, a quien él ha escogido para parte de su corte celestial. Y si hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio. Entonces el dominio no es sobre otro hombre, el dominio es sobre los animales, en el sentido de no es para abuso, sino para
que sea un guardián, para que esté vigilando, para que esté asegurándose que todo va conforme a lo que Hashem ha dicho. Verso 27, creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Elohim y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Este es el primer mandamiento dado al hombre. Sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Entonces, cuando dice imagen, es la palabra tselem y semejanza es la misma palabra. Lo que quiere, si uno busca lo que significa, una de las explicaciones que es un ídolo, un representante. Por lo tanto, el hombre, cuando dice que lo hagamos a imagen de Hashem, no está hablando, recuerden que en el pensamiento hebraico no están hablando de forma, no están hablando de lo cómo se va a ver el hombre físicamente, no es que se va a parecer a Hashem físicamente, sino en su función y su rol y su propósito, no en lo físico, contrario al pensamiento griego. El pensamiento griego no se fijaba en función, se fijaba en lo físico. Por eso cuando usted mira la cultura griega, hay muchas estatuas y casi todas están desnudas. Y son unos cuerpos fabulosos. ¿Por qué? Porque ellos lo que miraban era la figura física. Si eran bellos, si eran hermosos, si eran altos, si tenían buen cuerpo, si eran musculosos. Por eso mucha de la mitología, por ejemplo, la mitología de Hércules, un hombre fuerte, musculoso. Adonis, bello, hermoso, precioso, porque se fijaba en lo físico, mientras que el pensamiento hebraico, el pensamiento de Hashem es en función, rol y propósito. Entonces, cuando dice imagen, porque tenemos que entender que Hashem no tiene forma, no tiene forma. Y uno de las cosas que hablamos de Hashem con respecto de que si siente, llora, eh, se arrepiente, le damos características antropomo- antropomórficas, asociado con antropomorfismo. Esa palabra siempre me enreda. Que significa que le damos cualidades humanas cuando realmente Hashem no es humano. Hashem es Hashem. No hay forma de describirlo ni de explicarlo, porque a la que uno trata de describirlo y explicarlo, ya lo está limitando y Hashem es ilimitado, infinito, eterno, más allá de lo que podemos pensar o imaginarnos. Sin embargo, por medio de lo que vemos, por medio de su creación, por medio del efecto de lo que Él hace, podemos darle características o atributos humanos para poder entender. Eso es lo que significa antropomorfismo, que es una forma para poder entender a Hashem, que le damos cualidades humanas, pero no es porque Hashem sea humano. Y hay un libro muy bueno, no sé si lo habrá en español, o quizá lo puedan conseguir en español, que es de Maimónides, Rambam, se llama Los principios de Maimónides, fundamentos de la fe judía, que son 13 principios. Y aquí él explica a Hashem en el sentido de que no tiene cuerpo, no tiene voz, no tiene características humanas ninguna. Simplemente es. Hashem es. Pero para poder entender, cuando se escribe y se relata respecto a Hashem, le damos atributos humanos, pero no. Entonces, cuando habla de que el hombre fue creado a imagen de Hashem, no es física, es su función. ¿Asociada con qué? ¿Qué funciones? Funciones de creador, y sabemos que el hombre puede crear porque puede tener muchachitos, puede crear hijos. Eh, Inventa cosas en términos de justicia, bondad, compasión, misericordia, de que puede pensar, de que puede hablar, de que puede decidir. En esas cosas es que somos hechos a imagen de Hashem.
porque dentro de toda la creación no hay otra criatura que pueda hablar. No hay ninguna otra criatura que se pueda comunicar con Hashem. No hay ninguna otra criatura que pueda pensar y tenga libre albedrío. La única especie creada que tenga esas cosas es el ser humano. Por eso estamos hechos a imagen de Hashem, a semejanza, no en lo físico, de nuevo, en función, rol y propósito. Verso 29. Y les pide, primer mandamiento, sean fecundos y multiplíquense. Colmen la tierra, porque el propósito era seguir procreando imágenes de Hashem para que llenaran la tierra con seres justos, bondadosos, compasivos, rectos, en ese aspecto, no en lo físico, sino en ese aspecto, en las cualidades de Hashem. Y al darle ese mandamiento, tenemos que entender ya de un principio, que el hombre tiene libre albedrío. Si tiene libre albedrío, significa que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero vamos a ver qué sucede, porque ya aquí el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, sabe que lo bueno es multiplicarse y llenar la tierra. Malo sería si no lo hiciera. Pero a diferencia en este momento con Adán y Eva, a luego cuando viene la serpiente a dañar la cosa. ¿Okay? Así que verso 29 díjole, miren, brindo a ustedes como alimento toda hierba que da semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene en sí fruto de árbol que da semillas. Ese será vuestro alimento. Y en cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se arrastre sobre la tierra, que tienen en sí espíritu de vida, su alimento será toda la vegetación. O sea que era todo el mundo vegetariano. Y así fue. Vio Elohim todo lo que había hecho y resulta que era muy bueno. Aquí cambia en que hay 7 buenos, pero este séptimo bueno, tiene muy bueno. Porque bueno, en el sentido, hemos dicho que es la palabra Tov, que Tov significa que tiene todo lo necesario, todo el potencial para cumplir con la función, el propósito y el rol de Hashem. Y Tov se tiene en un comentario que leí, dice que Tov tiene que ver con moral y ética, porque a Hashem le importa la justicia, la compasión, la fidelidad, la bondad, la dignidad del ser humano y la santidad de la vida, que esas son las cualidades que adquirimos de parte de Hashem cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Y dice, vio Elohim todo lo que había hecho, resulta que era muy bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, el sexto día. Capítulo 2. Así fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día Elohim terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. O sea, en el séptimo día. Bendijo Elohim el séptimo día y lo declaró sagrado. O sea, el Shabbat. Pues ese día Elohim cesó de toda su obra que efectuara para hacer. Por lo tanto, Hashem le da nombre, es el único día de la semana que tiene nombre. Es el único día, lo primero que él santifica. Es el día que él bendice y él termina. Cuando dice que termina, es que se sienta a reinar. Él, como rey, soberano, creador de todas las cosas, se sienta a reinar su creación. Y en estos primer capítulo y esta parte del capítulo 2, si usted cuenta, hay exactamente 32 veces se nombra el nombre de Elohim, 32 veces. Y hemos dicho que el número 32 es la gematria de la palabra Lev, que significa corazón. O sea que la Torá es una revelación del corazón de Hashem. 10 veces dice y dijo, habló, 10 veces.
Ya ahí el número 10, están los 10 dichos cuando él da los mandamientos en el monte Sinaí. Están, para aquellos de ustedes que han leído algo de Kabbalah, están las 10 sefirot, que están relacionados con el libro de la vida. Habíamos dicho de la Bet, que tiene que ver con casa, su templo, o sea que todo lo que él creó en ese momento tiene santidad en el sentido de que todo tiene orden, todo está puesto en su lugar, en su sitio, con su función. De ese macrocosmos hace un microcosmo, un microtemplo que es el planeta completo. O sea, el planeta completo es la morada de Hashem. En esa morada él escoge un lugar, que vamos a seguir leyendo el capítulo 2, crea al ser humano de la tierra, o sea que es terrenal, no es celestial, es terrenal, pertenece aquí, no pertenece allá. ¿Okay? Y eso es un tema que va a seguir por el resto de la Biblia. Otra cosa, que cuando leemos el primer versículo, vamos de nuevo al primer versículo, en hebreo dice, Bereshit bara Elohim Aleph Tav, la palabra, lo que traducen como et, o le pronuncian et, entre Elohim y los cielos. En el hebreo hay dos letras, la Aleph y la Tav, et. Bereshit bara Elohim et, Hashemayim ve et haaretz. Bereshit, en el Reshit, en el principio, en el fundamento, en un punto determinado del tiempo, creó Elohim Aleph Tav. De ahí sacan el comentario de que ese Aleph Tav que está ahí, que no se traduce cuando uno lee en cualquier otro lenguaje ese primer versículo de Génesis 1:1, ese Aleph Tav no es traducido. Pero los comentaristas dan a entender que ese Aleph Tav nos está ya indicando que con qué creó Hashem todo lo que creó con el Aleph Tav, o sea, todas las 22 letras del abecedario hebreo, empezando de la Aleph hasta la Tav y todo lo que está entre medio, que son todas las letras, que son un total de 22. Con esas 22 letras creó todas las cosas, habló la Torah, enseñó la Torah, repartió la Torah, todo en base a eso, que ese es el lenguaje creativo, ese es el lenguaje de vida. Por eso el hebreo es tan importante, sobre todo cuando uno escucha cánticos, escucha salmos, escucha la palabra en hebreo, que aunque uno no entienda o entiende algunas cositas, como ese es el vocabulario y el lenguaje hebreo santo, lo que llaman el Lashon Kadosh, la lengua santa, que cuando uno escucha todo en el ser de uno, cada célula, cada cromosoma, cada molécula dentro de nuestro cuerpo responde porque es con ese lenguaje que Hashem creó todas las cosas. Y sabemos, si ustedes han visto alguna vez el estudio que yo he hecho sobre la Torah en nuestro ADN, vemos la relación tan íntima y tan casi exacta del lenguaje hebreo con nuestro ADN, porque la genética nuestra contiene ese lenguaje Kadosh. ¿Okay? Así que es importante entender eso, que eso fue lo que habló Hashem. Y continuando en el capítulo 2, así que vemos que Hashem, las cualidades de Hashem como creador, como soberano, como un Elohim poderoso, un Elohim que a pesar de que su nombre, si uno va a la gramática del nombre Elohim, suena como si fuera plural, pero no es plural de que sean muchos dioses, sino plural en el sentido de toda su majestuosidad, de toda su grandeza, de toda su infinidad, de toda su creatividad, todo lo que es Hashem en ese nombre. Y eso es lo que quiere impartir cuando dice a la humanidad, hecho el hombre a imagen y semejanza de Hashem. Otra cosa que dicen, como habla de que creó al hombre y a la mujer, entre las cosas que dicen es que Adán, mitad de Adán era hombre y la otra mitad era mujer.
Por eso más adelante, que estamos por leerlo, ocurre esa separación, pero que realmente eran los dos hecho uno. Así que en el verso 4 del capítulo 2, continuamos leyendo, dice: estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados el día que Hashem Elohim hizo tierra y cielo, dando a entender que todo fue creado de una sola vez, pero carecían de función, rol y propósito. Verso 5: ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues Hashem Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. O sea que entre las cosas que tenemos que entender es que cuando Hashem crea todas las cosas y después crea el hombre, es con el propósito de que haya una relación de el hombre para con Hashem y del hombre para con creación. Las tres personalidades son importantes para que haya una función perfecta dentro de la cosmología que Hashem acaba de crear. Porque otra cosa tenemos que entender que conforme a la cosmología, el entendimiento cosmológico de las otras naciones, ellos entendían que por cada esfera, el cielo, la tierra y mar, existían dioses que tenían control de cada cosa. Número dos, como eran muchos dioses, eran panteones, ellos decían, según los comentarios, que ellos entendían que estos dioses eran caprichosos, malcriados, malhumorados, que nunca se sabía lo que ellos querían, que entonces la humanidad respondía de acuerdo a lo que ellos pensaban que los dioses pensaban. Si pasaba algo malo era porque ellos habían hecho algo malo, pero no sabían qué era. Que no había comunicación, no había relación. Y que estos dioses crearon la humanidad para que les fueran esclavos. Pero que llegó un momento en que estos esclavos se volvieron muy alborotosos y pedían mucho, que entonces los dioses decidieron terminar con ellos con un diluvio. O sea que hay muchas cosas dentro del entendimiento de lo que es la creación, la cosmología, el diluvio, los seres humanos y todas esas cosas. Hay mitos o historias narrativas muy parecidas a lo que leemos en Génesis, con la excepción de que Génesis desde el principio nos deja saber que hay un solo creador, un solo Elohim, que es responsable por todo, que rige todo, que tiene dominio, pero a él le plugo compartir ese dominio con el ser humano, compartir la creación para que el ser humano también tuviera dominio, tuviera control y tuviera responsabilidad y asegurarse que enseñara al resto de sus hijos, de su especie, a ser justos, bondadosos, compasivos, rectos, cuidadosos, responsables, en ese sentido. ¿Okay? Entonces dice, verso 6, un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. O sea que nosotros somos tierra, pero la conexión nuestra con lo celestial, con Hashem, a través de ese soplo que Él nos dio. O sea, el alma viene siendo esa conexión entre Hashem y la tierra. ¿Okay? Por eso el hombre pertenece a la tierra, no al cielo. Por ende, cuando ya uno deja de existir, no es para el cielo que va, regresa a la tierra porque proviene de la tierra. Y cuando resucitemos, nos quedaremos en la tierra. Como siempre digo, si usted se quiere para el cielo, váyase. ¿Qué más espacio tenemos en Israel? Y dice, Hashem Elohim plantó un jardín en Edén. Escuchen, está la tierra completa, pero él hay un lugar que le llama Edén. De ahí fue que sacó el polvo para crear al hombre. Y dentro del Edén puso un jardín. ¿Por qué un jardín es tan importante? Porque dentro del contexto cultural, todos los reyes tenían su jardín. Un jardín representaba al rey.
Todo lo que tenía ese jardín era porque el rey había obtenido esos frutos, esos árboles, esas matitas, esas plantas, y toda una representación de la riqueza, la abundancia y la prosperidad del rey. Entonces Hashem no es diferente, es rey soberano. Tiene un lugar que se llama el Edén, y dentro de ese Edén tiene un jardín. Y dice, Hashem colocó, dice, un jardín al este y ubicó allí al hombre que había formado. Hashem Elohim hizo brotar del suelo del Edén toda clase de árbol agradable a la vista y bueno como alimento. Y también del árbol de la vida en medio del jardín. Que tenemos árboles en el Edén, pero en el jardín específicamente hay uno que está en el mismo medio, que es el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunos comentarios dicen que es un mismo árbol. Así como Adán era mitad hombre y mitad mujer, este árbol es mitad árbol de vida y mitad árbol de conocimiento del bien y del mal. Recuerden que Adán ya ha sido creado con libre albedrío y número dos, con entendimiento del malo y bueno. Se sabe, se tiene lo que llaman en el judaísmo la inclinación buena y la inclinación mala. Y tiene que tenerla porque si no, entonces no tendría libre albedrío. Para poder tener libre albedrío, uno tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, el propósito de tener libre albedrío es escoger. Si no tengo que escoger porque no sé diferenciar, entonces ¿de qué me sirve el libre albedrío? En ese sentido, por eso el hombre es hecho semejanza a imagen de Hashem. Hashem tiene libre albedrío, nadie puede decir, él hace según él escoja y según él quiera. Pues entonces Hashem coloca en el medio del jardín este arbolito, dice, del árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 10. Un río fluía de Edén para irrigar el jardín y de allí se dividía formando 4 brazos. El nombre del primero es Pishón, y aquí tiene en paréntesis y preguntando Nilo, Ganges, el cual rodea toda la tierra de Jávila, India, donde está el oro. Verso 12, el oro de aquella tierra es bueno, allí hay cristal y piedras preciosas. El nombre del segundo río es Gihón, el Nilo azul, que rodea toda la tierra de Cush, Etiopía. El nombre del tercer río es Hidekel, Tigris, el cual corre al oeste de Ashur, Asiria, y el cuarto río es el Perat, Éufrates. Hashem Elohim tomó al hombre y lo puso en el Gan Eden, en el jardín, para que lo labrara y lo guardase. Aquí es Abodá y Shomer. Abodá y Shomer, que son los dos verbos que también se utilizan para el templo. Los servicios del templo eran el Abodá. También Shomer, el guardar, cuidar, pero no es guardar y cuidar así, porque así es con un celo, con seguridad de que nadie te quite eso, de que lo está continuamente vigilando. Así que Hashem lo pone ahí para que trabaje, haga servicio, proteja, guarde, cuide, le da responsabilidad, le da trabajo. Porque una persona sin trabajo, el problema es que se mete en problemas. Porque tiene mucho tiempo ocioso para no hacer nada. Entonces, en vez de hacer algo productivo, usualmente, lamentablemente, no hace cosas muy buenas. Verso 18. Y dijo Hashem Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda compatible para él. Literalmente una ayuda frente a él. Hashem Elohim formó de la tierra todo animal silvestre y todo ser volador del cielo y los presentó al hombre para ver cómo los llamaría. O sea, aquí el darle la responsabilidad a Adán de nombrar, recuerden que nombre
en hebreo, si uno estudia bien el hebreo, el nombre de las cosas, recuerden que los nombres están basados no en forma, sino en función. Cada nombre corresponde a la función de ese animal. ¿Ok? Así que cuando él le da nombre es porque él sabe que ese nombre representa la función de ese animalito y es un privilegio que él está, o sea, le está dando un privilegio enorme a Adán. Y recuerden que aún Adán, el término Adán, representa humanidad. Proviene de Adamá, que es la tierra, porque fue sacado de la tierra, fue sacado del polvo. Y tiene que ver más bien con la especie. Adán es la especie de la humanidad, porque luego él mismo se va a llamar Ish y a la mujer Isha, que ya tiene que ver con el individuo, con la persona. ¿Okay? Y dice, el nombre que Adán le dio a cada criatura viviente, ese es su nombre para siempre, porque tiene que ver con la función. Verso 20. El hombre asignó nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero para el hombre no encontró una ayuda que le fuera compatible. O sea, no encontró algo que tuviera la misma función de él. Entonces, en el verso 21 dice, Hashem Elohim hizo caer un profundo sueño sobre Adán y así éste se durmió. Y recuerden que dormir y sueño profundo es casi como decir morir. Pero entonces aquí él hace que Adán no esté consciente de lo que está ocurriendo. Y dice, entonces Hashem tomó uno de sus lados y cerró con carne su lugar. Entonces aquí el comentario dice, el primer humano tenía forma de hombre de un lado y forma de mujer del otro. Rashi señala que en este acto Hashem separó un lado del otro. O sea, no fue una costilla. Eso es una mala traducción. Fue de un lado. ¿Por qué? De nuevo, porque la mujer está al lado del hombre. Juntos son como pueden funcionar. No a sus pies ni por encima de él. Al igual. Tienen la misma función, rol y propósito. Del lado que Hashem Elohim tomó de Adán, construyó una mujer y la presentó ante el hombre. Dijo Adán, esta vez hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha o varona, mujer, porque del Ish, varón, ha sido tomada. O sea, aquí ya Adán se ve como individuo, no como especie como especie de la humanidad, el Homo sapiens, sino como individuo, como persona, y ve a Eva de igual manera. Por eso el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer, porque si de un principio eran unidos, son separados para poder funcionar. Recuerden que Hashem creó todas las cosas, luego las separó, le dio nombre, función, rol y propósito. De igualmente hace con Adán y Eva. Los separa para que entonces puedan tener funciones, roles y propósitos que cuando se unen cumplan con el propósito de Hashem. Por eso el matrimonio, aquí ya esto es evidencia de matrimonio entre un hombre y una mujer. No son un hombre con 20 mujeres o 300, lo que sea, ni una mujer con 40 hombres, no, es uno y uno. Porque de uno sacaron dos y esos dos vuelven y se unen para reproducirse, multiplicarse, fructificarse conforme a su especie. De otra forma, no funciona. Verso okay. Para unirse con su mujer y serán una sola carne. Verso 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque aún no tenían conciencia, malicia de lo que es la maldad. Ese concepto de malicia, porque lo que sí ellos tenían, Adán y Eva a este punto son inocentes en el sentido es como un niño. Si usted tiene un niño de 7, 8 meses o de un año, vamos a decir de un año, 2 años, 2 o 3 años.
saben lo que es bueno y malo, pero no tienen la malicia de como para hacerlo adrede, como para maquinarse algo malo, sino que, por ejemplo, si tú le dices a un nene de 2 años que la edad que todo es no, 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 que esa es la primera palabra que aprenden, va a tocar algo que tú sabes que le va a hacer daño y le dicen no, no lo toques, pero sigue insistiendo y te mira, pero no te está mirando en una forma maliciosa, que está ni desafiante, sino que es un juego, es un juego. Es como también cuando uno, si a mi perrita yo eh, me agarra algo y yo le digo, dame, ella sabe que dame es que me dé, empieza a gruñir y sale corriendo porque sabe que me le voy a ir detrás. Pero no es porque tenga malicia de lo que está haciendo está mal, sino porque lo veo como un juego. O sea, hasta este punto, Adán y Eva eran inocentes en el sentido que no tenían malicia. Esa malicia que, no sé si me entienden lo que quiero decir, estar consciente de que algo realmente es bueno o malo y vas a decidir hacer lo malo, lo piensas, lo maquinas y lo llevas a cabo. Eso era lo que ellos no tenían todavía. Ellos lo que tenían sí sabían lo que era bueno y malo porque Hashem los creó así, con una inclinación negativa y una positiva en sentido de una inclinación buena, una inclinación mala. Pero no tenían la malicia de querer ser completamente malos, que es lo que quiero decir. Capítulo 3. La serpiente. ¿Y quién es esta serpiente? Así que vemos Elohim, creador, rey soberano, justo, ordenado, con precisión, que todo lo planifica, que todo lo tiene en su sitio, en su lugar, que le da función, un rol y propósito, crea al hombre para una relación con él, con su creación, para que cuide, para que sea co-creador, para que sea co-gobernante, para que también reine conjuntamente con él, responsable de todo lo que está ahí, para que sea como un mayordomo, como un siervo, pero que todo sea para mantener el ciclo de vida corriendo. Eva es la ayuda que él realmente necesitaba porque va a tener la misma función que él, que Adán. Entonces, pues ya todo se está complementando, es un complemento. Hay diversidad, pero dentro de esa diversidad todo se complementa para llevar a cabo lo que Hashem quiere, mantener todo tal y como fue creado, reproduciéndose, multiplicándose, supliendo, que hubiera vida, que todo estuviera hermoso, que no faltara nada, que estaba todo en su lugar, en su sitio. Y de momento aparece la serpiente. Entonces la serpiente, ¿cuál es la situación con la serpiente? Pero tenemos que entender si fue una serpiente realmente, si es algo que simboliza más bien el concepto. Como quiera que sea, tenemos que entender que la serpiente tiene un contexto cultural dentro del antiguo Medio Oriente. Ejemplo, la serpiente tenía significados ambiguos, tanto vida y sanidad como muerte y caos. En Mesopotamia, sumerios, babilonios, asirios, estaba asociada con la diosa Tiamat, que tiene que ver con caos primordial, una figura monstruosa con forma de dragón o serpiente. Representaba sabiduría secreta y a veces poder demoníaco, símbolo de la inmortalidad porque mudaba la piel. En Egipto tenemos el ureos, cobra erguida, que era símbolo de protección real. En la corona del faraón representaba poder divino. Pero la serpiente Apophis simbolizaba el caos, enemigo del dios Sol, Ra. En Canaán, la serpiente estaba asociada con la fertilidad y el culto a Baal o Ashera. A veces aparece como dragón marino, el tanín, el leviatán en textos ugaríticos. En resumen, en el antiguo Medio Oriente la serpiente podía ser protectora, fuente de vida, sabiduría o caos destructor. La serpiente en el judaísmo. En el jardín del Edén, la serpiente es astuta, asociada a la tentación y el engaño. No es identificada directamente con
Satán en la Torá, aunque la tradición rabínica posterior en los Midrash y Talmud la vinculan con el Yetzer Hará, la inclinación mala. Las vemos en el desierto, las serpientes ardientes que muerden al pueblo como un juicio divino. La serpiente de bronce, levantada por Moshe, trae sanidad al que la mira. Y el Midrash Rabbah interpreta que no era la serpiente la que sanaba, sino mirar hacia lo alto a Elohim. En la literatura rabínica, en el Talmud Shabbat 146a, antes de la caída la serpiente caminaba erguida y tenía gran poder. En el Midrash Bereshit Rabbah 25, la serpiente en Edén fue movida por envidia y deseo. En el Zohar ve la serpiente como símbolo de la citra ajra, o sea, el otro lado, fuerzas de impurezas. Y luego tenemos la serpiente en el cristianismo. Génesis 3, reinterpretado en Apocalipsis 12:9 y 22, la serpiente antigua la ven como Satán o el diablo, representa el engaño y la rebelión contra Dios. El número 21 está reinterpretado en Juan 3, 14, 15, donde Yeshua se compara con la serpiente de bronce, donde él dice, como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí la serpiente es símbolo de juicio y salvación al mismo tiempo. Y luego el concepto de dualidad. Es un concepto inventado porque eso no está en la Torá, donde representa el lado negativo, engaño, pecado y Satanás, y lo positivo, señal de redención en el Mesías. En conclusión, en el antiguo Medio Oriente la serpiente oscilaba entre vida y muerte. En el judaísmo refleja tentación, juicio, pero también sanidad. Y en el cristianismo se carga aún más en Satanás y redención. ¿Okay? Y luego hay otra información. Eh, pero para que ustedes vean que la serpiente es más bien un símbolo. Si realmente fue una serpiente como tal, el Talmud da a entender que era erguida, que podía hablar, y luego pues sabemos lo que le pasa. Pero lo que representar vida, muerte, caos, destrucción, sanidad, protección. Entonces aquí en el capítulo 3 dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales silvestres que Hashem Elohim hizo, y le dijo a la mujer. ¿Y por qué a la mujer? No a Adán. ¿Quién recibió el mandamiento de que no comieran del árbol? Fue Adán, no fue Eva. Adán, la responsabilidad de Adán era dejarle saber a Eva lo que Hashem había dicho. Así que Elohim dijo que no coman, se la pregunta que hace la serpiente. Así que Elohim dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, dijo Elohim, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Aquí ella le añade lo que no lo toquen. Interesante porque el Midrash dice que la serpiente empujó a Eva y cayó sobre el árbol, y cuando vio que no le pasó nada, eh, hmm, por eso él sigue, la serpiente le dice, dijo la serpiente a la mujer, no morirán si comen del árbol. Elohim sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Elohim, conocedores del bien y el mal. O sea, conocedores en el sentido de una conciencia, de un entendimiento absoluto de lo que es bueno y lo que es malo. No simplemente porque esto es bueno, esto es malo, o sea, pero es consciente, como yo le decía, esa malicia de querer llevar a cabo lo que es malo sabiendo que no debieras. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, o sea, ya aquí sus ojos están mirando la forma, no la función. O sea, ahí cambió el concepto. Ya aquí no es concepto de función, aquí es concepto de lo vi, me gustó, lo quiero. Y que el árbol era propicio para lograr conciencia. Ese es el término clave, conciencia.
acerca del bien y el mal, tomó su fruto y comió y le dio también a su esposo que estaba con ella. O sea, Adán está ahí todo el tiempo mirando lo que está pasando. En ningún momento se levantó a decirle a la serpiente, un momentito, ¿qué tú estás hablando con mi mujer? Tú no tienes ningún derecho a hablar con ella. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Él se quedó sentadito mirando a ver qué es lo que pasaba. No hizo nada, no ejerció su función y su rol, su propósito como esposo, como marido, pendiente a lo que pasaba con Eva. O que se estaba mirando a ver si es cierto, no murió, se lo comió, tocó, no pasó nada, vamos a ver. Porque tenemos que entender que hasta este momento ellos no sabían lo que era muerte. Y también él comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y asumieron que estaban desnudos. O sea, ella no se da cuenta que están desnudos, el que se da cuenta es él. Y al darse cuenta él, ella también se da cuenta. O sea, los dos, el complemento. Cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Oyeron la voz de Hashem Elohim que estaba propagándose en el jardín hacia el oeste. El hombre y su mujer se ocultaron de la presencia de Hashem Elohim entre los árboles del jardín. Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y no es que Hashem no supiera, pero es quizá una pregunta en términos general para todo el mundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y él respondió, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y me escondí. Aquí viene el concepto de vergüenza, que no lo tenían antes. ¿Por qué? Porque vergüenza es algo que está asociado con el dominio público. O sea, tú no puedes sentir vergüenza en tu casa si tú estás solo. Tú vas a sentir vergüenza si te ocurre algo en público, algo que no es aceptado socialmente y que la gente se rían o se mofen de ti o digan algo de ti. Ahí es donde viene la vergüenza. O sea, vergüenza tiene que ver con algo público, está en medio del público de algo que es aceptable, no aceptable públicamente. Y ellos saben que para Hashem, el que los viera así, Hashem viene siendo el público, Hashem viene siendo el que va a mirar, el que va a ver. De nuevo, aquí la forma, ya no es función y ahora es forma. ¿Cómo se ven? Se esconden, sienten miedo, algo que no habían sentido nunca antes, sienten miedo y se hacen unos taparrabos o un tipo de cobertura. Aquí dice que es higo. ¿Qué fue lo que comieron o no comieron? No se sabe. Puede ser que haya sido un árbol de higo, una fruta de higo o breva, como es en Colombia, o puede ser almendra o olivo, no sabemos. La cosa es que no debían haber comido de eso porque podían comerle todo lo que había. Es como cuando las leyes kosher. No puedes comer cerdo, no puedes comer camarones, langosta, pero hay tantas otras cosas que comer, pero ¿en qué se enfocan uno? En aquello que no pueden. Pues hicieron ellos lo mismo. Tuvieron miedo, pues estoy desnudo y me escondí. Vergüenza, algo que tampoco habían tenido anteriormente. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Replicó Elohim. ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieses? Dijo el hombre. La mujer que tú me diste. Aquí empezaron a echarle la culpa al otro. Ella me dio del árbol y comí. Entonces dijo Hashem Elohim a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Se le echó la culpa a la serpiente. Dijo Hashem Elohim a la serpiente, por haber hecho esto serás más maldecida que todo animal de ganado y más que toda bestia silvestre. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, dando a entender, como dice el Talmud, de que quizá caminaba erguida, ahora tiene que arrastrarse en su vientre y comer polvo, polvo. ¿Y de qué está hecho el hombre? De polvo. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia.
Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. Y aquí muchas personas relacionan ese verso con el Mashiach. A la mujer le dijo, incrementaré mucho tu sufrimiento y tu embarazo, dando a entender, porque otra cosa que dicen algunos comentarios, sobre todo cuando lean el libro de John Watson, de que cuando Hashem creó a Adán y a Eva, ellos no fueron los únicos, sino que creó una humanidad, un grupo de personas en el cual Adán y Eva eran, como decir, el ejemplo, el arquetipo, los escogidos como ejemplo, como muestra, como tener unas funciones principales dentro del jardín en comparación con los demás. Como decir, como que se le hubiera dado a ellos el sacerdocio, en otro sentido. Porque tenemos que entender que hasta ese punto la tierra completa, sobre todo el Edén y el jardín, representan un espacio sagrado. Y cuando este espacio sagrado, los límites, las restricciones son rotas por lo que hace Adán y Eva con respecto a lo que comieron del árbol que no debían haber comido, eso es una transgresión y el espacio sagrado es profanado. Por lo tanto, dan a entender que ellos ya se estaban multiplicando y siendo fructíferos y el embarazo era sin dolor, el parto era sin dolor, era una con nada lo que sucede hoy día. Por eso le dice, incrementaré mucho tu sufrimiento y tu embarazo, y con sufrimiento darás a luz. Desearás a tu esposo y él te dominará. Y de nuevo, dominar no en el sentido de que estar por encima de ella, sino que aquí el comentario que dice se refiere a las relaciones maritales. La mujer desea a su esposo, pero de él es la iniciativa. O sea, no dominio en el sentido de que él va a estar por encima de ella, porque recuerden que ellos se complementan en el sentido de que lo que no hay en ella, él lo tiene, lo que él no tiene, lo tiene ella, y los dos juntos es que pueden llevar a cabo su matrimonio, su familia, su hogar, sus funciones, porque se complementan. Ella fue sacada de él, por lo tanto, él queda incompleto hasta que se encuentra su pareja idónea. Y dice, y al hombre, verso 17, y el hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que específicamente te prohibí, sobre el que te dije, no comas de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos producirá para ti, comerás la hierba silvestre. O sea que antes todo lo que ellos comían, todo lo que ellos tenían en el jardín, lo cogían sin ningún problema, estaba todo hermoso, orgánico, bonito, sabroso, no tenían que sudar ni trabajar, sino estaba todo al alcance de ellos. Y al suceder esto, entonces la tierra es maldecida, que significa que ya tienes que trabajar de tal manera para asegurarte que te dé algún fruto, porque ya no es abundancia sin mucho esfuerzo, sino que ahora sí tienes que esforzarte. Entonces le dice, espinos y abrojos producirá para ti y comerás la hierba silvestre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y aquí es donde viene el concepto de que la cremación no es aceptada, porque la cremación convierte el cuerpo en una sustancia que ya que no es orgánica, es como una ceniza, no tiene ningún tipo de vida, mientras que el cuerpo cuando es sepultado, cuando es enterrado, esos componentes se van deshaciendo y vuelven a la tierra, todos esos minerales, todos esos componentes eh, moleculares, todo eso, y es reciclado, hasta cierto punto es reciclado, por lo tanto este es el primer ejemplo de reciclaje en el mundo. Polvo eres y al polvo volverás. Es un mandamiento, o sea, por eso el judío no hace cremación, ni el judío embalsama. La persona muere e inmediatamente enterrada dentro de 24 horas, sin ningún químico, sin nada que prohíba, prolongue la descomposición del cuerpo. El hombre llamó a su esposa el nombre de Java, que significa la que da vida, porque ella fue la madre de todo ser viviente. Hizo Hashem Elohim para el hombre y para su
mujer túnicas de piel y los vistió. Túnica de piel y los vistió. Y eso no tiene nada que ver con ofrenda ni con sacrificio. Cuando él hace esa túnica es por compasión y misericordia, porque ahora tienen que salir del jardín que tiene un ambiente, una temperatura perfecta. Al salir de ahí van a tener que exponerse al frío, al calor, a la lluvia, a la nieve, a todos los cambios naturales que ahí no se veían. El, el, el jardín era como decir el mismo ambiente de ese espacio completo, de ese espacio perfecto, como lo era en el Mishkan, como lo era en el templo. Ahora ellos tienen que salir a la intemperie, entonces Hashem, porque ellos están desnudos, Él le hace túnicas de piel. De nuevo, no es sacrificio, no es ofrenda, es un acto compasivo que Hashem hace con sus criaturas, es como un padre para con sus hijos. Y entre los comentarios que dan a entender es que Adán y Eva, cuando fueron creados por ser ese soplo inicial directamente de Hashem, de esa intimidad, de que cuando alguien te da un soplo, un beso, de que ese aliento salió de Hashem hacia la vida de Adán, de que eran seres de luz. Y aún en el hebreo, cuando usted mira que piel, la palabra piel en hebreo es la palabra or, que en vez de con una aleph se escribe con una ayin, mientras que or con aleph es luz y or con ayin es piel, dando a entender que fueron cambiados de luz a piel, a un cuerpo como tenemos hoy día. Y cuando él le dice que van a morir, en el hebreo da a entender que es un proceso lento, que comiendo el fruto prohibido morirán muriendo. O sea que eso no ocurrió inmediatamente, pero tan pronto salieron de la presencia de Hashem, que van a ser exiliados, ya ahí comienza el proceso de muerte. Verso 22, dijo Hashem Elohim, mira, el hombre se ha vuelto como único entre nosotros en cuanto al discernimiento, el da'at. Recuerden que da'at en hebreo significa un conocimiento íntimo, una experiencia, un entendimiento profundo. O sea, cuando uno estudia algo bien, que lo conoce bien, ese tipo de discernimiento, de conocimiento, da'at. Por lo tanto, dice, mira, el hombre se ha vuelto como único entre nosotros en cuanto al discernimiento entre el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque el propósito del árbol de la vida era darle vida. Y comían de él y mientras estaban ahí, pero entonces ahora en ese estado de que ha caído, que va en decadencia, que está muriendo, entonces Hashem dice, no vaya a ser que coma y en su estado de transgresión, de haber roto el espacio sagrado, que quede viviendo, entonces él dice, tengo que exiliarlos, sacarlos de aquí para que nos sigan. Entonces cuando habla de nosotros de nuevo, está consultando con su corte celestial, con los ángeles que tiene asignado para eso, conociendo entre el bien y el mal. Y no es que los ángeles puedan tomar decisiones buenas o malas en términos de lo que es bueno y malo. Tiene un conocimiento de que hay cosas que son buenas y son malas. Es como al principio Adán y Eva sabían lo que era y lo que era bueno y lo que era malo, pero no tienen la opción de tomar la decisión hacer una cosa u la otra. Por lo tanto, en ese sentido, también los ángeles saben del bien y del mal. Y dice, entonces Hashem Elohim lo echó del Gan Eden, del jardín del Edén, para que trabaje la tierra de la que había sido tomado. Después de haber echado al hombre, ubicó al este del jardín a los querubines con el filo de la espada blandiente para proteger el camino al árbol de la vida. Recuerden que los querubines son un tipo de ángel que más bien están para guardar, cuidar, vigilar, como son los querubines que están sobre el arca, para guardar, cuidar y vigilar. O sea, esa es su función, su rol y su propósito, y están ahí para evitar que Adán
pudiera entrar de nuevo. ¿Okay? Entonces, en ese recogido tenemos los personajes de Elohim, personajes de Adán y personajes de Eva. Entonces, Adán y Eva creados para llevar a cabo las funciones y los roles parecidos a Hashem, no en forma, sino en lo funcional. Pero al transgredir el mandamiento, ellos ya no es cuestión de función, ahora es forma. Ellos se fijan que están desnudos, se fijan, su cuerpo de luz se convierte en piel, son exiliados, son sacados fuera del jardín, ahora tienen que trabajar y laborar con fuerza, con sudor, con, con cansancio, la mujer parir con dolor, o sea que ahora las cosas cambiaron completamente. Capítulo 4. Adán conoció a Java, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, que significa adquirí, de la palabra caniti, adquirí un varón junto con Hashem. O sea, junto con Hashem, porque recuerden que es el padre, la madre, y por la bendición de Hashem que pueden quedar embarazados. Y ella tiene, por eso menciona, junto con Hashem. Entonces volvió a dar a luz a su hermano, a Hebel, que es Abel. Hebel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador del suelo. Ya aquí comienza la distinción entre pastores y labradores del suelo o de la tierra, o los que están fuera, que no son pastores. Ya aquí veo, y ese tema lo vamos a ver, esos personajes, esa función, ese rol en los demás personajes a través de la Biblia. Los que son pastores y los que no son pastores. Abel o Hebel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador del suelo. Interesante que en el Midrash dice que Caín nació con una hermana melliza y Hebel con dos hermanas mellizas. Quizá eso lo mencionan porque luego sabemos que cuando se casan y dónde salieron todas esas mujeres, pero como les dije en el libro de el Mundo Perdido de Génesis 1 por John Walton, explica eso en una forma más contextual que nos deja entender mejor. Verso 3. Al cabo de un tiempo, Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para Hashem. Con el tiempo, Caín trae una ofrenda del fruto de la tierra para Hashem. Y también Abel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. ¿Qué le trajo? Los primogénitos. Y no cualquier primogénito. Primogénitos y las mejores de su rebaño. Mientras que Caín simplemente tomó un fruto, que lo más probable es que no era bikurim, no eran primeros frutos, pero agarró ahí lo que fuera y lo trajo. Mientras que Abel se ve que pone intención y pone decisión y precisión de que es algo específico, primogénito y lo mejor, no es cualquier cosa. Y dice, Hashem prestó atención a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no prestó atención, porque de nuevo, Caín trajo un fruto, mientras que Abel escogió a lo primogénito y lo mejor. Y Caín se enojó mucho y se deprimió. Dijo Hashem a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado? O sea, ya Caín dejó sus emociones, su pasión, su enojo, su depresión, su envidia, todo eso, tomar fuerza por encima de lo bueno. Entonces Hashem le dice, ¿por qué? Si haces bien, será perdonado. O sea, si haces teshuva, si viene y arregla las cosas. Pero si no haces el bien, tu falta yacerá a la puerta. Su deseo estará contra ti, pero tú podrás dominarlo. En otras palabras, que uno, por tener libre albedrío, puede decidir
conscientemente entre lo bueno y lo malo. Tienen la oportunidad de arreglarlo. Tienen la oportunidad de que tu Yetzer Tov, tu inclinación buena, domine la inclinación mala. Porque está ahí, es tu decisión. Pero ¿qué sucede en el verso 8? Caín le dijo a su hermano Abel. Aquí dice algo para provocarlo. Entonces, cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el Midrash, cuando uno lee los comentarios, da a entender que Caín le dice algo a Abel y se ponen a pelear y Abel domina a Caín. Y Caín le ruega que por favor, que no lo mate, que no le haga más daño, que lo deje, que por favor no haga nada contra él. Y Abel le da compasión, le da pena, le da y baja la guardia. Y Caín aprovecha de que su hermano pues se dio y lo dejó y Caín se aprovecha, entonces ahí lo mata. ¿Cómo sucede? Hoy día tratan de hacer una tregua con lo que no debieran y hacen promesa, entonces el lado aquel no cumple y cuando ve que el otro le cae encima, no, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Y el lado bueno pues cede. ¿Para qué? Para que entonces el malo vuelva y se levante y haga en contra del bueno. La historia de Caín y Abel repitiéndose hoy día. Eso no cambia. ¿Qué sucede? Y lo mató. Aquí ocurre el primer asesinato. Intencional, premeditado, ya que hay conciencia, ya que la conciencia de lo que es bueno y malo y decide con todo eso hacer lo malo. Eso fue lo que Adán y Eva adquirieron cuando transgredieron el mandamiento no come del fruto. Perdieron esa inocencia y adquirieron malicia. Verso 9. Hashem le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Qué arrogante. Dijo Hashem a Caín, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito eres más que la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo no te proporcionará más su fuerza. Vagabundo y expatriado serás en la tierra. Un exilio terrible. Pero él, ¿acaso soy guardián? Pues sí, en el judaísmo entienden que cada uno es responsable por el otro. Cada uno tiene que estar pendiente. Si ve al otro que va por mal camino, le corresponde a uno decirle, mira, no vayas por ahí. Avisarle, tratar de hacerlo caer en cuenta. Y si no lo hace, pues entonces ya no, tú hiciste lo que tienes que hacer. Ya la persona decidió y tomó su rumbo, su acción. ¿Okay? Pero sí, somos responsables por los demás. Sí somos responsables por lo que hacemos, decimos y cómo actuamos y respondemos a lo que está a nuestro alrededor. Porque cuando uno se queda en silencio, uno es tan culpable como aquel que hace daño. Si uno no hace nada, sobre todo cuando uno no, teniendo la oportunidad de hacer justicia y bondad y no lo hace. Dijo Caín a Hashem, tan grande es mi pecado para que no pueda soportarlo. Mira, hoy me echas de la superficie de la tierra. ¿Acaso puedo ocultarme de tu presencia? Deberé ser un vagabundo y exiliado en la tierra. Cualquiera que me llame, me matará. Le dijo Hashem, por eso el que mate a Caín, antes de que transcurran 7 generaciones, será castigado. Se tomará venganza contra él, contra Caín, recién en la séptima generación. Hashem puso una señal a Caín para que quien lo halle no lo mate. Caín se retiró de la presencia de Hashem y se estableció en una tierra de exilio al este de Edén. Caín conoció a su mujer que concibió y dio a luz a Hanoc o Enoc. Y aquí la pregunta entonces, ¿de dónde salió esa mujer? Y de nuevo, el libro del Dr. Walton explica que la única forma que podía ser es que cuando Hashem creó a Adán y a Eva, lo que creó fue una generación de seres humanos
pero Adán y Eva fueron escogidos para ser el ejemplo, para ser los sacerdotes, para ser los que cuidaran y guardaran, hicieran eh, todo lo importante del jardín y multiplicarse, y por eso habían más personas. Entonces, cuando ellos fueron exiliados, pues todo el mundo fue exiliado. También en el Talmud y en el Midrash lo arreglan con decir que Abel tuvo dos hermanas mellizas y Caín tuvo solo una. Así que la cosa es que hay más gente. Y dice, y tienen a un hijo que se llama Enoch. A Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael y luego está Lemech. Verso 19, Lemech se casó con dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la segunda Sila. Ada dio a luz a Yabal, que fue el pionero de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Yendo un poquito más atrás. Recuerden que Caín significa adquirir. Heber significa como un soplo, como algo no muy duradero, como un soplo efímero. Y sabemos que la vida de Abel representa el que era justo, mientras que Caín representa el injusto. Y la vida de Abel fue bien efímera, no pudo procrearse, ni multiplicarse, ni mantener la justicia y la bondad que Hashem quería, sino que el que queda es el malo. El malo, pues, el que se sigue multiplicando, el que tiene sus hijos, y de ahí empiezan a salir otras funciones diferentes a las que Hashem le había dado en principio a Adán y a Eva. Entonces tenemos que Yabal es pionero de los que habitan en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano fue Yuval, fue el pionero en tocar el arpa y la flauta. Recuerden que entonces aparece la música. Lo único que aquí todas estas cosas no van a estar relacionadas con lo que Hashem quería, sino va a estar relacionado con lo que ellos quieren, lo que ellos entienden e interpretan con todas estas cosas. Verso 22. Y Sila también ella dio a luz a Tubal Caín, afilador de toda herramienta, forjadora del cobre y del hierro, o sea, armas. La hermana de Tubal Caín fue Naama, que según este comentario dice que fue la esposa de Noé. Dijo Lemech a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen mi voz, mujeres de Lemech, presten oído a mi discurso. ¿Acaso maté a un hombre por haberlo herido intencionalmente o a un muchacho por haberlo golpeado intencionalmente? Notar que Lemech es la séptima generación desde Caín, donde Hashem prometió a Caín que no sería castigado antes de entonces. Pues si en la séptima generación sufrirá venganza Caín, Lemech en la generación 77. Verso 25. Dando a entender, según el Midrash, que Lemech pues, estaba mal de los ojos y andaba con su hijo Tubal Caín, y él tira una flecha porque el hijo le dice, papá, hay un venado ahí, tira, y cuando él tira, no era un venado, sino que era Caín como tal, y lo mata sin querer. Entonces, Lemech se pone furioso y comienza a pelear con su hijo, y en esa pelea con su hijo, sin querer mata a su hijo. Pues entonces por eso habla que mató, que no fue intencional al hombre y al muchacho. Sí, dice el Midrash. 25, verso 25, dice, Adán conoció nuevamente con su mujer y ella dio a luz un hijo. Le puso el nombre de Shet, porque Elohim me ha designado, de la palabra Shat, otro descendiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Shet le nació un hijo y lo llamó Enosh, que significa humano. Desde entonces, esta versión y todas las versiones judías lo explican así. Desde entonces, invocar el nombre de Hashem se hizo algo profano. O sea, aquí empieza la idolatría. ¿Okay? Así que en otros sitios dicen que empezaron a alabar. No es alabar. Recuerden que lo que ha habido es una decadencia en el ser humano. Desde que hubo la primera transgresión, que son exiliados fuera de la presencia de Hashem, del espacio sagrado, ahí comienza la decadencia. Y el capítulo 5 comienza hablando de las generaciones de Adán. Dice, esta es la crónica de los descendientes de Adán.
El día en que creó Elohim a Adán, a la semejanza de Elohim lo hizo. Hombre y mujer los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán, hombre, el día en que fueron creados. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo a su semejanza y a su imagen un hijo y lo llamó Shed. O sea, ya no es a imagen y semejanza de Hashem, ahora todo es a imagen y semejanza de Adán. Y comienza que Adán vivió tanto y tuvo hijos e hijas y Shed y por ahí para abajo, un montón de gente hasta que llegamos a, vamos al versículo 20. Yared vivió un total de 962 años y falleció. Hanoc tenía 65 años cuando engendró a Metushelach. Hanoc anduvo con Elohim durante 300 años después de haber tenido a Metushelach y tuvo hijos e hijas. Hanoc vivió en total 365 años. Hanoc anduvo con Elohim y desapareció porque Elohim lo tomó, dando a entender que no murió y fue llevado. En el Midrash rabínico habla de que Hanoc fue llevado al cielo y se convirtió en Metatron. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es una de las cosas que dicen. Verso 25. Metushelach tenía 187 años cuando tuvo a Lemech. Después de haber engendrado a Lemech, Metushelach vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Metushelach vivió un total de 969 años y falleció. Lemech tenía 182 años cuando tuvo un hijo y lo llamó Noah, significando, este nos dará descanso, porque Noah significa descanso de nuestra obra y del sufrimiento de nuestras manos a causa de la tierra que Hashem ha maldecido. Después de haber engendrado a Noah, Lemech vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lemech vivió un total de 777 años. Es un número clave. Recuerden los 7, si aquí hay 3. Por lo tanto, da a entender que hay un cambio y este Noah va a ser bien importante. Y falleció. Noah tenía 500 años, 500 años de edad cuando fue padre. Noah tuvo a Shem, a Ham y a Jafet. Y Jafet era el mayor, Shem es el del medio y Ham es el menor. Okay, así que aquí comienza una completa genealogía donde Noah viene siendo el número 10 de toda la genealogía de Adán. Y cuando muere su papá, tiene unos 777 años, un número clave para dejarte saber que hay un cambio, algo importante va a ocurrir y tiene que ver con salvación, con redención. Y recuerden que Noah, su nombre significa descanso, pero si usted mira las letras de Noah, que una Nun y una Het, cuando la cambia, dice gen, y gen es la palabra que traducimos como gracia y favor. Capítulo 6. Los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas. Cuando los hijos de los dignitarios vieron que las mujeres, las hijas del hombre, eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron de cualquier especie. En otras palabras, si eran casadas, viudas, solteras, no le importaba. Lo que hubo fue un descontrol sexual, inmoralidad sexual. Verso 3. Dijo Hashem, mi espíritu no continuará debatiendo eternamente. Él no es más que carne, o sea, el hombre. Sus días serán 120 años. Los nefilim, que significa caídos, en el sentido de que ha habido una decadencia moral y espiritual en la humanidad, estaban en la tierra en aquellos días y también después. Los hijos de los dignitarios cohabitaron con las mujeres y ellas le dieron hijos, gigantes como eran ellos. Esos nefilim fueron los fuertes para rebelarse contra Hashem, que siempre existiendo hombres de renombre. Hashem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala siempre. Y aquí de nuevo Nefilim lo asocian con hombres de renombre, personas poderosas que hacían lo que le daban la gana, por eso tomaban las mujeres que quisieran y hacían con ellas lo que quisieran.
sin tener respeto, si eran casadas, solteras o lo que fueran, y comenzaron una ola de inmoralidad sexual, una decadencia horrible, porque como eran gigantes, como eran poderosos, pues podían hacer lo que les diera la gana. No tiene nada que ver con ángeles caídos. De nuevo, los ángeles son una especie celestial que no fueron creados para multiplicarse ni procrearse. El hombre es una especie que sí fue creado para multiplicarse y fructificar y procrearse, pero de su misma especie. No pueden mezclar dos especies que no son compatibles, porque Hashem en principio dice, la especie con su especie solamente se pueden procrear. Por lo tanto, ese cuentito de que fueron ángeles caídos del cielo son mentiras. Si usted cree eso, usted está diciendo que Hashem es un mentiroso y que no es soberano, porque los ángeles no tienen libre albedrío, ni tienen voluntad propia, ni pueden hacer lo que les dé la gana, ni tienen conciencia, malicia de lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que entender las cosas como lo entiende el concepto, la mentalidad judía hebrea, porque este libro es un libro hebreo escrito por judíos, por hebreos, con un entendimiento y un concepto hebreo. Si usted se va con otras cosas, por no entender esto, por no estudiarlo, pues entonces usted va a creer en pajaritos preñón. Así de sencillo. Así que no eran ángeles caídos. Ese es el error y la ignorancia más crasa, que yo no sé cómo todavía hay personas que creen eso. Porque especies que no son compatibles no pueden multiplicarse ni procrearse. Tomen, por ejemplo, la mula y el caballo. Sí han podido, ¿cómo es? Estar juntos y crear una mula, pero la mula no puede seguir multiplicándose porque nace estéril. Hasta ahí. Porque lo que no es de la misma especie no se puede multiplicar y seguir procreándose. El propósito de Hashem, establecer esas leyes naturales en la tierra con su creación, es para que se procreen y se multiplicaran y llenaran la tierra de cosas y seres conforme a lo que Hashem quería. Así que esa mezcla de angelito y gente, eso no va. Eso es imposible porque Hashem lo dijo desde un principio. Si no, vuelve y léase el libro completo de Génesis. Verso 5. Hashem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia, los pensamientos de su corazón, todo nace aquí, era solamente mala siempre. Hashem reconsideró haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en su corazón. Dijo Hashem, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noah le agradó a Hashem o encontró gracia. Noah, descanso y gen, las letras invertidas, gen, favor y gracia. Entonces, aquí Noé representa a un hombre que ha sido encontrado con favor y gracia de parte de Hashem, porque vamos a ver en el próximo capítulo, en la próxima porción, de por qué Hashem lo escoge. Y de nuevo, los personajes tenemos a Elohim. Adán y Eva son creados a imagen en el sentido de la función y roles y propósito de Hashem mismo, lo que Hashem representa, lo que Hashem es. Adán, se le llama Adán porque es sacado de la tierra, de la Adamá. Es la corona de la creación de Hashem, tiene libre albedrío, tiene soplo que recibió de Hashem, que es lo que conecta a la humanidad, al ser humano con Hashem. Fue puesto para labrar y guardar. Le dio la responsabilidad de dar nombres, ahí mostrando su sabiduría, nombrando de acuerdo a función y la importancia de que hombre y mujer, pero rompe el mandamiento conjuntamente con su esposa y son exiliados, tienen que salir de
el espacio sagrado, no se pueden quedar ahí. Luego tienen a dos hijos, Caín, el primero que comete asesinato, primero que era egoísta, que solamente pensaba en sí mismo, viene ahí la envidia, la codicia, su hermano que es justo, que hace las cosas bien, que quiere agradar a Hashem, le trae lo primogénito, lo mejor, mientras que Caín agarra algo y sigue como si, algo. O sea, Eva, curiosa, eh, pero con su esposo, eh, fácilmente engañada, porque lo creía que la serpiente era buena gente y resulta que no. La serpiente representando el caos, representando la duda, la mentira, el poner en juego lo que dijo Hashem, las palabras de Hashem, que eso también lo hacemos nosotros mismos cuando a veces leemos o Hashem nos dice algo, siempre poniendo en duda, ¿sería o no sería él? ¿Debo o no debo hacerlo? ¿Está bien o está mal? Este, ¿hago lo que me dice la gente o hago lo que dice Hashem? O sea, esa duda, esa incertidumbre entre el bien y el mal siempre estar escogiendo, pero por eso existe el bien y el mal, porque si no, no tendríamos libre albedrío, no tendríamos que escoger. Pero de la única forma que uno aprende a escoger lo correcto es si que uno conoce la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está escrita toda en su Torah. Pero si no la estudiamos, no la leemos, no repasamos año tras año. Quería hablarle un momentito de los personajes como tal, del libro este que yo le dije que es de los personajes bíblicos, conforme el Talmud, el Midrash y la literatura rabínica. Con respecto a Adán, dice en el Nacir 2:7-2, dice que Elohim tomó una medida completa de tierra del lugar donde estaría el futuro altar del templo y de eso creó a Adán. Según el Zohar 1:37a, Adán fue creado en Rosh Hashanah, en la víspera de Shabbat. Según el Targum Jonathan, en Bereshit 2:28, Hashem formó al hombre con dos inclinaciones. Tomó tierra del lugar del santo templo y de los cuatro lados del mundo y lo mezcló con todas las aguas del mundo y lo creó rojo, negro y blanco. Según Bereshit Rabá 8:10, cuando Hashem creó a Adán, los ministros angelicales pensaron que era un ser divino y trataron de decir que ducha ante él. Pero ¿qué hizo Hashem? Hizo caer sobre Adán un profundo sueño y así entendieron que era mortal. En Berajot 34b, ¿dónde estaba Adán? En el jardín. El Edén era un lugar separado. En Soher Tov 9:7 dice, Adán fue creado circuncidado. Adán y Eva eran completamente adultos, como de 20 años cuando fueron creados. En Soher Tov 1:22 dice, Hashem reconoce el camino de los rectos. Salmo 1:6, esto se refiere a Adán y a Eva. En el Zohar, Adán era rey sobre el mundo completo. En el Bamidbar Rabá 4:8, Adán fue el primogénito del mundo. Cuando hacía ofrendas usaba las vestimentas del sumo sacerdote. En el Zohar Hadash, Adán sabía la Torah y se la hizo heredar a Set. En el Zohar Tov, la espalda de Adán era la forma de Eva. En Berajot 61, Hashem adornó a Eva como una novia y luego la trajo a Adán. En Bamil Barrabá, por el pecado de Adán, el mundo recibió 40 maldiciones. Adán 10, Eva 10, serpiente 10 y la tierra 10. En el Ceder Olam, Enoc enterró a Adán. Con respecto a Eva, dice en Maharsha Ketubot, al principio la intención era crear dos individuos, pero fueron creados al final como uno, porque Hashem vio que solo así podía haber paz entre las personas. En Osiot Rabí Akiva Adbash dice, Hashem la trajo al hombre con una miriada de ángeles con cánticos y música. En el Abodá Sará dice, fue llamada Java, dadora de vida, porque ella amamantó al mundo entero.
Con respecto a Caín, en Bereshit Rabá dice, en aquel día, el día sexto de la creación, dos, Adán y Eva se fueron a la cama y bajaron 7. 5 hijos fueron engendrados, Caín y su hermana gemela y Abel y sus 2 hermanas gemelas. En Shemot Rabá 31:17 dice, Caín engendró 100 hijos y sobrevivió a su padre. En Tahuma Bereshit 9, Caín y Abel eran de 40 años cuando trajeron sus ofrendas. En el Targum Jonatán, Hashem puso una señal sobre Caín, una letra del nombre santo y bendito. Con respecto a Abel dice, Abel no pasó más de 50 días en este mundo antes de ser asesinado. En el Tarjuma Bereshit dice, mientras Abel tendía las ovejas, Caín lo convenció de ir con él sobre el collado. Mientras luchaban, Abel dominó a Caín y lo tiró al suelo. Caín comenzó a gritar, Abel, hermano mío, no me hagas daño. Abel sintió compasión y lo soltó, entonces Caín lo sobrecogió y lo mató. Respecto a Hanoc, en Shoher Tov dice, Enoc nació circuncidado. En Seder Olam dice, Enoc enterró a Adán, a quien sobrevivió por 57 años. En el Midrash Agadá dice, ascendió a los cielos por la palabra de Hashem y Hashem le llamó el gran escriba Metatron, respecto a Enoch. Con respecto a Shed o a Sed, dice, nació circuncidado. En el Zohar Hadash dice, Adán conocía la Torah y la transmitió a su hijo Sed, luego fue transmitida a Enoch. En Zohar 2 dice, ¿quién es la fuerza de Adán? Sed, quien era la imagen exacta de Adán. Y con respecto a Noah, dice en Avot 5.2, hubo 10 generaciones de Adán a Noah. En el Zohar Hadash dice, fue un erudito que entendía el lenguaje de los animales. En el Shoher Tov dice, 3 hombres rectos fueron el fundamento del mundo, Adán, Noah y Abraham. En el Targum Jonathan dice, ve a Pishón y toma de ahí perlas preciosas y ponlas en el arca para iluminación. Y en Bereshit Rabá dice que Noé ofreció holocaustos en el altar sobre el gran altar en Jerusalén. Así que interesante las cosas que dicen. Bueno, mis hijos, con eso pues terminamos esta primera porción de esta primera parte de Bereshit, de este ciclo nuevo, y como siempre tratando de traer información nueva, aprender algo nuevo. Recuerden por favor siempre leer, leer, leer es importante, porque así en la repetición eventualmente entendemos, crecemos, comprendemos y podemos continuar y conocer el corazón de nuestro Padre Celestial.